Buenos días, señor gobernador, señores congresistas, señores alcaldes, señor expositor, a los dirigentes, varones y mujeres indígenas que están presentes en esta reunión, los señores alcaldes, funcionarios del gobierno regional y público en general, señores periodistas. Me ha pedido el gobierno regional que prepare una cronología respecto a la producción petrolera y lo que viene sucediendo con el mercado petrolero, es decir, con la legislación vinculada al mercado petrolero. Entonces vamos a ver cómo es que aparece la producción petrolera en la región, los escenarios que se generan a partir de ahí, el mercado petrolero y en qué situación estamos en la actualidad. Si alguien puede mover la pantalla, por favor. Bien. Los pueblos indígenas utilizaban petróleo con fines medicinales desde hace muchísimos años, hace más de 10 siglos, ¿no? Inclusive para alumbrarse. En el Perú, el primer pozo perforado fue en Solitos Tumbes en el año 1863. Tan solo 4 años después de que en Estados Unidos iniciara la explotación petrolera. Es decir, muy temprano se descubrió petróleo en el Solitos Tumbes. Durante la Revolución de Cervantes en Loreto, en el año 1920, el escauchero José Angulo Ramírez encontró trozos de brea en las cercanías de Cortamar. José Angulo luego fue diputado por Loreto en esos años, ¿no? Esa muestra nos llevó, se hicieron estudios, y la Standard Oil Company de Nueva Jersey verificó que efectivamente era petróleo y rápidamente instaló sus filiales en Perú. De tal manera que entre los años 1922 y 1930 se realizaron los primeros trabajos de exploración petrolera. Luego, entre 1939 y 1940, la compañía de petróleo Granizo Azul logró dar con un pozo productivo en el Pachitea y en el Maquia, donde se asienta la comunidad chitiva canal de Cachillaca, en Ucayali, ¿no? Ese tiempo Ucayali pertenecía al departamento de Loreto. Fueron los primeros yacimientos de explotación petrolera en el departamento de Loreto. Recuerden, 1939-1940. Siga, por favor. Si pueden cambiar, entre 1963 y 1968, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se establecieron 12 concesiones petroleras en el departamento de Loreto. La más activa fue la de Móvil Oil en el departamento de Amazonas, que operaba desde Loreto usando Borja como su puerto para sus operaciones de campo. Los compañeros que vienen de Borja recordarán quizás, porque por esos años, pues Borja era utilizado como un puerto para todo lo que era el trasiego de la maquinaria, equipo, herramientas que entraban a Amazonas para la explotación petrolera. En 1969, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se promulga la ley 17440, que crea Petroperú, y se inicia a partir de ahí la exploración petrolera con el llamado modelo peruano. ¿Qué decía el modelo peruano? Que el Estado es dueño de la reserva de petróleo y de la producción, y las empresas inversionistas entregaban hasta el 50% de la explotación y además estaban exoneradas de impuestos. Cuando se inició la búsqueda del petróleo en la zona norte de Loreto, en los años 70, implementaron 40 pozos exploratorios, zona norte del departamento de Loreto. Fueron perforados los lotes 1 y 8, pero todos en ese tiempo resultaron secos o el petróleo era de baja calidad o no existían las reservas suficientes.
Hasta que el 16 de noviembre de 1971, en el pozo 9, 1X del Corrientes, en la cuenca del río Tigre, el anhelado recurso emergió de su suelo. El descubrimiento dejó entusiasmados a los trabajadores de Petroperú y a los de la Occidental que iban en alianza con Petroperú para esta explotación. Entonces, el primer pozo petrolero exitoso en la zona norte del departamento de Loreto fue en 1971. Siga, por favor. En 1971 también se encontró petróleo en Capaguari, el norte de 1X, ubicado en el norte de 1AB, así como también en los pozos de Capirona, Babayacu, Yarayacu, Valencia, Nueva Esperanza y Chapira. Todos estos pozos ubicados en el norte número 8. Con dichos hallazgos se inició un auge exploratorio en la selva norte. Tanto así que hasta el año 1974, en el departamento de Loreto operaban más de 14 empresas petroleras, la mayoría de ellas norteamericanas. Hicieron un barrido enorme de prospección petrolera y exploración, donde habían señales positivas. Sin embargo, digamos, la única zona donde se pudo realizar explotación petrolera fue en el Tigre Corrientes, ¿no? En la zona norte, porque luego entre los años 75 y 76 estas compañías petroleras se fueron yendo del Perú porque no encontraron, digamos, reservas probadas o probables que tengan la cantidad suficiente que signifiquen ganancias para estas compañías petroleras. Entonces se acabó el boom petrolero en los años 75 y 76. ¿No? Dicho sea de paso, gran parte de la gente que vino de todo el Perú a trabajar en el petróleo, porque el Loreto demandaba enorme cantidad de mano de obra, pues al terminarse el boom de la exploración petrolera, esa gente se quedó a vivir en Loreto y vinieron básicamente de Quito, de tal manera que la ciudad sufrió una explosión demográfica. La población creció de 50.000 habitantes a cerca de 100.000 habitantes en menos de 5 años, ¿no? Por lo que los servicios de agua, energía, salubridad, saneamiento, etc., en realidad fueron muy limitados. Luego vino la construcción del oleoducto norperuano. La obra se inició en 1972 y se concluyó en 1977. Gracias al oleoducto norperuano, el petróleo pudo llegar desde Saramuro, donde está, digamos, uno de los puntos de concentración más grandes, hasta Bayona, pasando la cordillera de los Andes. En el 2008, ya mucho más adelante, la empresa petrolera Perenco, que es franco-británica, inició sus operaciones en el lote 67, en la cuenca del río Puraray, en el distrito del Napo, ¿no? Este lote actualmente está cerrado, no está en producción. Siga, por favor. El 1 de diciembre del 2019, Petrotal, Sociedad Anónima, inicia la exploración petrolera en el lote 95, en el distrito de Purinahua, provincia de Pequena, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Hasta el año 2024, la compañía realizó inversiones hasta por 107 millones de dólares en 3 nuevos pozos petroleros y se estima que para el 2025 va a hacer una inversión de otros 150 millones de dólares. La meta de esta compañía es subir de 20.000 barriles diarios de petróleo a 23.000 barriles diarios de petróleo. Esta es la única zona que actualmente está en producción petrolera. Todos los demás lotes, como ya señaló el gobernador, están paralizados por diferentes razones. Siga, por favor.
Veamos ahora el tema del canon petrolero. Según Petrotal, la definición del canon petrolero es el derecho de las zonas donde los recursos naturales están ubicados de participar adecuadamente en la renta que produce la explotación del petróleo, o si es canon gasífero, gas, o inclusive hay hasta canon forestal, ¿no? Hace un momentito, el ingeniero químico José Soclín, experto petrolero, me dijo en breves palabras qué significa sobrecano, ¿no? Es importante conocer estos dos conceptos. El sobrecano se origina cuando el departamento de Loreto incluía el departamento de Ucayali, actualmente era la provincia era la provincia de Coronel Porcillo, pues el canon petrolero se distribuía en todo el departamento. Cuando se creó el departamento de Ucayali en 1980, Ucayali dijo: y mi canon petrolero, entonces un porcentaje del valor del petróleo que se produce en Loreto se orienta, se transfiere a Ucayali como sobrecano, y un porcentaje del valor de la producción de petróleo de Ucayali, que ahora también se está incrementando, viene a Loreto como sobrecano. De tal manera que hay, digamos, una vinculación histórica en el usufructo de la renta que genera la actividad petrolera entre los dos departamentos, Ucayali y Loreto. Cuando empezó la producción petrolera, las fuerzas vivas del departamento de Loreto, de Iquitos, empezaron a exigir al gobierno el disfrute de la renta del petróleo, y se empezaron a gestar movimientos políticos y sociales exigiendo al gobierno militar que la región acceda a este recurso. De tal manera que en el año 1976 se da un decreto ley, era un gobierno militar, sus leyes se llaman decreto ley. El decreto ley 21673 del 3 de noviembre, en el que se establece el canon petrolero para el departamento de Loreto, equivalente al 10% del valor, a valores que se conocen, ¿no? En los considerandos del decreto ley, ¿qué cosa es lo que dice, no? Lo que se busca con el canon petrolero es impulsar el desarrollo de las zonas fronterizas para facilitar el incremento de las relaciones económicas y comerciales con los países vecinos. También se dice en los considerandos que la explotación de los recursos petrolíferos en el departamento de Loreto han generado gran actividad económica, por lo cual es procedente y justa su participación en los beneficios de dicha actividad productiva. Entonces, se da la ley del canon petrolero, sin embargo, no se aplica. Vamos a ver cuándo se aplica. Precisamente porque no se implementaba la ley, es que en Loreto se forma el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Loreto, liderado por el ingeniero químico Antonio Donadío Ladrote, dirigentes barriales como José Sicha Valdés, también químico, profesores como José Bafletti, Iván Riquivo, en fin, líderes históricos del departamento que conforman el Frente de Defensa precisamente para hacer cumplir la ley, porque el gobierno no implementaba, no transfería los recursos. Las luchas fueron intensas. Hubo enormes movilizaciones en el departamento de Loreto. Se dice que la conquista efectiva del tránsito de los recursos en el departamento costó sangre y lágrimas a las familias de Loreto. No es un regalo del gobierno nacional, es una conquista del departamento de Loreto, y es importante recordar que el canon petrolero que consiguió Loreto fue, digamos, la transferencia pionera
por primera vez un departamento pudo acceder a los recursos que se generan en su territorio, en este caso petróleo. Otros departamentos no tenían este beneficio. Recién la Constitución de 1980 es que aparece, digamos, el concepto de canon petrolero para las regiones donde se explota el recurso. Debido a estas protestas en el departamento de Loreto, recién en el año 1982, fíjense, desde el año 1976 que se dio la ley, recién en el año 1982, con la ley 23.538 del 24 de diciembre de 1982, se establece un canon ad valorem sobre la producción total de petróleo en el departamento de Loreto, señalándose que la Cordelor, ese tiempo así se llamaba lo que es el gobierno regional, Corporación Departamental de Desarrollo de Loreto, es el organismo encargado de administrar sus recursos. De tal manera que recién en enero de 1983, la Cordelor recibe transferencias. Ahorita están transmitiendo. Luego, mediante la ley de 1985, se establece la distribución del canon petrolero, 40% para los municipios provinciales, 40% para la región y 12% para créditos promocionales en favor de la agricultura y otras actividades productivas, así como también 5% para las universidades públicas, en este caso para la Universidad Nacional de la Comunidad Peruana, que era la única en ese momento, y 3% para el Instituto de Investigación de la Comunidad Peruana. En el año 1984, mediante la ley 26385, se autoriza a los consejos transitorios de administración regional que se disponga del 12% del canon petrolero para créditos promocionales en favor de la agricultura. Es decir, hasta antes de 1994, ese 12% era administrado por el Banco Agrario. Sin embargo, al disolverse el Banco Agrario, es que ese 12% también pasa a ser administrado por la región para aplicarse en créditos promocionales. El cuadrito que está ahí abajo es un cuadro de la página web de Perupé, donde se indica el canon petrolero y sobrecanon en la región del Loreto, Callao, Piura y Tumbes. Como se conoce, son los únicos departamentos productores de petróleo. Y ahí se señalan, digamos, los porcentajes de sobrecanon y canon petrolero que les estoy indicando, que digamos, hasta antes que se diera la ley última, esto era, digamos, el porcentaje ya final, ¿no? O previo a lo reciente. Gobierno regional, 52% de canon petrolero, que incluye el 12% para la agricultura. Gobiernos locales, 40%. Universidades nacionales, 5%. Se incluye ya a la Universidad Autónoma de Ibaguas. Instituto de Investigación de la Amazonía, 3%, y todavía los tecnológicos no tenían acceso. Siga, por favor. El año pasado, el 4 de noviembre, se dio la ley 31934, que modifica la ley 24300 con la finalidad de mejorar la distribución del canon petrolero y del sobrecanon, de tal manera que los distritos, las provincias accedan con mayor fuerza a estos recursos, ¿no? Entonces, la nueva ley, ¿qué cosa es lo que señala, ¿no? Esta ley se empezó a implementar desde el 1 de enero del año 2024. De ahí que los distintos productores de petróleo ahora tienen una mayor renta de canon petrolero. ¿Qué dice la ley? 10% del canon para la municipalidad o municipalidades donde se explota el recurso natural.
Es decir, el distrito donde hay un pozo petrolero en explotación recibe 10% de cargo petrolero. 20% las municipalidades distritales de las provincias donde se explota el petróleo. Entonces, no solo se beneficia el distrito productor, sino también la provincia con todos los distritos que forman parte de esa zona productora con 20% de distribución. 40% en la tercera línea, municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural. Esto ya abarca todas las municipalidades, ¿sí? Todo el departamento, dice 40%, municipalidades distritales y provinciales del departamento de Loreto. En este caso, del departamento donde se explota Loreto. 20% para el gobierno regional. Contigo. Es decir, el gobierno regional ahora recibe menos recursos del canon petrolero en favor de los municipios. 5% para las subvenciones nacionales, que se distribuyen de manera igual que la ley. No porque tenga uno más o menos alumnado, va a haber diferencias. Ese 5% se distribuye de manera igual a las asociaciones nacionales. Tenemos dos asociaciones nacionales acá, la de la Amazonía y la que está en Yurimar, la autónoma de Alto Amazonas. 3% para el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y esto es lo nuevo, que ya ocurre en Talara desde hace varios años, ¿no? Esto es lo nuevo. 2% del canon petrolero para institutos tecnológicos nacionales, ¿no? Que operan, que funcionan en el departamento, lógicamente, y se distribuye también de manera similar. Luego, en el concepto de sobrecanon, que es un monto más pequeño, el 40% es para los gobiernos locales, 52% para el gobierno regional, 3% para universidades nacionales y 3% para el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Siga, por favor. Ya termina un momentito. Ahora vamos a ver algunos datos para darnos una idea de cómo anda la producción petrolera entre el año 2014 y 2024. En el gráfico ustedes pueden ver la producción petrolera que está en verde, las barras verdes, es la producción diaria de petróleo, los barriles diarios de petróleo. Fíjense, en el año 2014 en Loreto se producían un poco más de 25.000 barriles diarios de petróleo. Luego eso ha ido bajando hasta el año 2016, que se produjeron solo 5.000 barriles diarios. Y en los años siguientes, 17, 18 y 19, fueron incrementándose hasta 15.000 barriles diarios de petróleo, pero luego con la pandemia cayó la producción, cayó toda la producción a menos de 10.000 barriles diarios de petróleo. Y en la actualidad, en la región Loreto, se están produciendo cerca de 15.000 barriles diarios de petróleo hasta el año 2023. En el año 2024, como señaló el gobernador, la producción fue de 22.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, estamos recuperándonos en producción petrolera a nivel anterior a la pandemia, hasta antes de que ocurriera la pandemia. Pero estamos lejos todavía del año 2014 y mucho más lejos todavía de los años 80, donde se producían 180.000 barriles diarios de petróleo. Muy lejos de ese monto, de esa cifra. Sigan, por favor. En el cuadro tenemos el canon petrolero y su relación con la producción petrolera desde el año 2014 hasta el año 2023. Fíjense, en el gráfico hemos visto que la producción petrolera en 2014 estaba por cerca de 30.000 barriles de petróleo y el canon petrolero fue de 135 millones de soles. Esos soles que están ahí están en millones, ¿sí? 335 millones de soles.
El año 2023, la región en general recibió 178 millones de soles, con una producción de barriles diarios de petróleo de 14.000. Y en el año 2024, ¿no?, la producción petrolera se ha incrementado. Y, por supuesto, hasta agosto del año 2024 se habían transferido a la región 156 millones de soles por concepto de canon petrolero. Durante el 2024, la percepción en los municipios del gobierno regional fue mayor al año 2023. Esto es el gráfico, ¿no?, lo que se mostraba en barras, ahora se muestra en gráficos cómo es que en el 2014 el canon petrolero, la percepción por canon estaba cerca de los 350 millones y cómo ha ido variando, ¿no? El gráfico muestra esa variación hasta el momento en que nos encontramos, un poco menos de 200 millones de soles por canon petrolero. Igual en el gráfico de la derecha se ve el comportamiento de la producción petrolera en barriles diarios de petróleo. Esa es la bibliografía con la que se ha elaborado esta presentación y les agradezco mucho por su atención. Buenos días.